Hoy vamos a trabajar el contrapoder del capitalismo. El capitalismo hasta hace unos años tenía un contrapoder natural que era el comunismo. El comunismo actuaba como un contrapoder del capitalismo. De alguna manera el capitalismo tenía que moderarse porque estaba siempre la amenaza del comunismo, ¿no? Pero con la caída del muro de Berlín surge un capitalismo neoliberal mucho más despiadado, ¿no? En donde ya no hay rivales, por lo tanto, en cierta forma el capitalismo siente que puede hacer lo que se da la gana. Y bueno, en el consenso de Washington esto está avalado, en cierta forma, como una especie de necesidad, dada las cuestiones mediáticas, la tecnología en boga y todo eso, se pasa a como abrir las puertas al capitalismo para que se internacionalice más, para que se globalicen, para que, bueno, de alguna manera las empresas capitalistas vayan mucho más allá de las fronteras y traten de fabricar en escala y con una productividad elevadísima. Que esto se consigue prácticamente con una escala planetaria, porque si no, no es posible los niveles de eficacia y competitividad requeridos, ¿no? Para más o menos mantenerse en estado. Pero básicamente el neoliberalismo es menos Estado y más mercado, ¿no? Que también ya lo era en el liberalismo, nada más que esto es como que se le pone mayor énfasis a esta combinación de menos Estado reducido a su mínima expresión y más mercado. Bueno, esto trae como consecuencia un consumismo expandido, una alianza entre el cientificismo y el capitalismo, que entre otras cosas combaten a todo lo que no sea, a todo lo que de alguna manera se oponga al sistema. Por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis es algo que es una disciplina que trabaja para el deseo de cada sujeto y que procura que ese deseo que tiene cada persona de alguna manera se libere de la alienación social reinante y ponerlo a su propio servicio, ¿no? Pero el capitalismo necesita justamente ese deseo singular para ponerlo a trabajar en el sistema social, en el sistema capitalista, en el sistema de producción. Es decir, que el deseo del sujeto o de los sujetos sea funcional, alienado, entre comillas, ¿no? Alienado, sea funcional a los intereses del sistema, ¿no? Entonces, de esa manera, toda disciplina que de alguna manera sea amenazante, se la procura combatir, ¿no? Y el psicoanálisis es tal vez paradigmáticamente la más amenazante de todas las disciplinas, dado que justamente, reitero, trabaja el deseo, nada menos ni nada más que el deseo, que es donde el capitalismo de alguna manera hace foco, en el deseo singular, ¿no? Ahí es donde trata de vaciarlo del contenido subjetivo y meterle ahí toda clase de mandamientos sociales, consumistas, capitalistas, ¿no? Produce una especie de era del vacío esto, dado que la gente o los sujetos en cuanto al deseo singular están vacíos, ¿no? Pero ese vacío lo ocupa algo, lo ocupan las cosas vinculadas al consumismo, al capitalismo, a las costumbres culturales de la época. Y esto se torna como una especie de adicción, ¿no? Dado que el vacío lo ocupa algo y ese algo en cierta forma es adictivo. ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Somos adictos a muchas cosas, ¿no? Al consumismo por un lado, pero también hay un montón de adicciones, a todo tipo de cosas, hasta incluso al trabajo. También al trabajo hay adicciones. El capitalismo actual, el consumista, neoliberal, premia excesivamente a los grandes emprendedores. Que está bien que haya grandes emprendedores, que haya libertad privada, que haya iniciativa privada, quiero decir, pero está mal, considero que está mal, que alguien gane miles de millones de dólares. Porque una persona sola con miles de millones de dólares es peligrosa, tiene mucho poder. Y las democracias necesitan que los poderes estén repartidos. No puede haber un gran foco o núcleo de poder en una persona o en un grupo reducido de personas, ¿no? Las empresas tienen mucho poder porque son muy grandes. Hay una escala planetaria, corporacional o corporativa, que bueno, genera peligros, ¿no? Y este poder influye mucho en las personas e influye mucho en la cultura. No es casual que en esta época haya una crisis severa del capitalismo mundial,
que se está expresando más que todo en Europa, y que haya tantos indignados, ¿no? Es decir, gente que no se sienta representada por los políticos, que los políticos le han prometido una cosa y después no cumplen, que ellos le votaron a los políticos y resulta que ahora hacen todo al revés, quieren sacarle sus trabajos y todo ese tipo de cosas, ajustes mediante. Eso ocurre porque, bueno, los políticos le aprovecharon el voto de la gente, de la ciudadanía, pero en realidad se deben a las corporaciones que le pagan las campañas. Entonces hay una gran perversión en todo esto y una crisis de representatividad. La gente está indignada y no se siente representada. Y hay una crisis profunda del capitalismo. Además, países como China, India y Brasil, que están ingresando fuertemente al consumismo, de alguna manera interpelan el modelo, porque este modelo que nació y prometía que tenía que ser para todos y que el derrame iba a llegar a todos, en realidad es algo que no puede ser, porque es imposible que sea para todos. No puede un capitalismo neoliberal consumista para toda la humanidad, es imposible, no alcanzan los recursos, quedaría en evidencia que se depreda en exceso del medio ambiente y que colapsaría tal vez la ecología o el sistema climático. Por lo tanto, es una utopía que estuvo instalada hasta que se está interpelando a través de estos países grandes, colosos, que están entrando al consumismo, ¿no? Si tuviéramos la posibilidad de charlar con los arqueólogos del futuro, tal vez en el futuro los arqueólogos no entiendan a qué se debe que un sistema y una cultura como la nuestra haya desaparecido, ¿no? Cuando tenían todo y creían tener todo y parecía que así lo habían logrado, y resulta que terminaron sucumbiendo al colapso del clima, al colapso atmosférico. Bueno, posiblemente los arqueólogos imaginarios que estoy proponiendo algún día lleguen a esa conclusión. Esperemos que no, pero si no hacemos nada probablemente lleguen a esa conclusión, ¿no? Además, es inhumano, dado que esta aceleración cultural que se produce, el consumo, que hace que la gente consuma no porque necesita, sino consuma porque necesita consumir para pertenecer, para sentirse, para ser. Es decir, que la cuestión del ser pasa al tener, al poseer, ¿no? Si no, no se es nada. Entonces, todo esto hace que, bueno, la gente esté muy estresada porque tiene que competir, porque tiene que consumir, porque vive al día, porque se gasta todo el dinero, porque no puede ahorrar, porque tiene incertidumbre, porque de alguna manera está llena de mandamientos culturales capitalistas que hacen que funcione de esta manera, ¿no? Y bueno, esto es muy desgastante. Ahora, si tenemos en cuenta cuál es el sentido último de este capitalismo, de esta vorágine actual, realmente no sé qué pensar, porque hay datos que hacen pensar que es muy difícil saber cuál es el sentido. Porque, por ejemplo, hasta $10.000 de ingreso per cápita por año en una persona o en una familia, creo que está tomado el ingreso, se considera, de acuerdo a estudios recientes, se considera que aumenta el nivel de bienestar o felicidad de la persona. Si le va creciendo el ingreso hasta $10.000 per cápita, por persona. Pero de ahí en más, 20, 30, $40.000 de ingreso per cápita anual, no aumentan el bienestar. Y hay muchos países, especialmente los países del primer mundo, casi todos están arriba de 10.000, incluso muchos en 40.000 y tal vez más. Y sin embargo, de 10.000 en adelante no aumenta el bienestar. Es decir, ¿qué estamos buscando cuando estamos metiendo en el consumismo a tanta gente que cada vez más son? Aunque ahora hay una crisis, pero lo mismo, la idea, la tendencia era esa. Cuando el bienestar solo aumenta hasta 10.000, o sea, digamos que de 10.000 a 40.000, que es todo lo que hay en el primer mundo, aumenta la depredación de los recursos, aumenta el estrés de la gente, pero no aumenta el bienestar. No tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido de acotar esta variable fundamental del capitalismo actual, el consumismo desenfrenado, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? Yo creo que no hay ninguna. La única que hay, la única que se me ocurre, es la acumulación capitalista de las corporaciones. No hay otra. Es decir, no hay otra razón de ser. O sea que estamos poniendo al mundo al borde de la desaparición y a la gente al borde de la locura, solo para que
suculentas cuentas de las corporaciones y los megamagnates sigue aumentando, nada más. Es la única razón de ser del capitalismo. Es triste, pero no encuentro otra. Espero que alguien me ayude a ver si existe alguna más.